Hola, hola, ahí está. Sí, Martín, es fundamental tener reservas, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo un cultivo que está compitiendo con el cultivo de renta posterior. Por lo tanto, si no disponemos con un buen perfil hídrico, primero para que se desarrolle el cultivo de servicio y después para que no compita con el cultivo de renta posterior, vamos a tener problemas. Nosotros veníamos intensificando en este camino que describiste, aumentando el área de cultivo de servicios. Nosotros todo lo que sembramos después va a fecha de siembra de primera, o sea, no hacemos cultivos tardíos de renta. Por lo tanto, la disponibilidad hídrica es fundamental. Este año, con la sequía del año pasado, tuvimos que reducir drásticamente el área de siembra a un 38% de lo que teníamos planificado. Así que eso es fundamental. Medir el agua, si está, vamos para adelante, si no está, frenemos porque vamos a hacer un mal cultivo de servicio que nos va a traer más problemas que servicios ecosistémicos. Bien. Ya pasando al tema de siembras, vos por ahí, Guille, hablabas de no sembrar tarde las leguminosas. ¿Qué experiencia tenés? Sí, nosotros en el sudeste de Buenos Aires, los que han ido a veranear a la costa atlántica saben que hace frío en verano, entra muy pronto el otoño y las leguminosas eso lo sienten mucho. O sea, estamos usando en el, no sé, 95% de los casos donde usamos leguminosas es vicia, pero también algunos tréboles. Las leguminosas tienen una temperatura base de crecimiento relativamente alta respecto a las gramíneas. Y eso en la implantación es muy importante. Nosotros necesitamos implantaciones rápidas y homogéneas en el suelo, fundamentalmente, y después vamos a profundizar para competir con malezas. Y en el sudeste de Buenos Aires eso lo logramos, de nuevo, en Copié, con vicia, si sembramos entre el 15 de febrero y el 15 de marzo. Si nos movemos hacia finales de marzo, que por ahí puede ser una ventana de siembra posible después de girasol, que es muy frecuente en nuestras rotaciones, ya la velocidad de implantación de ese cultivo de servicio es muy lento. Y de nuevo, aparecen los problemas de maleza y cuestiones asociadas. Así que mucha atención a eso, tratar de sembrar lo antes posible. Después podemos hablar incluso de siembras tempranas, ¿no? Anteriores a este 15 de febrero que mencionaba. Pero al menos pensar en esa ventana de siembra del 15 de febrero al 15 de marzo cuando hablemos de vicia. Si no estamos pudiendo, porque de nuevo vamos después de girasol o algo que ya nos metemos en fin de marzo, principios de abril, sí acompañar con una proporción relevante de gramínea para que sea esta especie o estas plantas las que cubran rápido el suelo. Pero ojo con sembrar tarde las leguminosas porque hemos tenido malas experiencias. Por las dudas, habrán notado que es una zona donde en el verano hay lotes vacíos, digamos. Si vamos a la zona de Moncho, febrero todo el suelo está cubierto, o con soja o con maíz. Entonces, bueno, esas fechas están corridas. Lo que hablamos de la zona que mencionaba Guille es obviamente propio de su Un región. nicho, ahí cortita, pero sumo para entender esto, un nicho de los cultivos de servicio en esta zona son lotes donde no hacemos cultivo de segunda. En el sudeste también, la soja de segunda principalmente es bastante errática. Por ahí tenemos buena soja de segunda sobre cebada, pero bastante erráticas, como decía, sobre trigo. Entonces, ese es un nicho para los cultivos de servicio, perdón, y lo tenemos que aprovechar con estas siembras tempranas de leguminosas. Bien. Pasando a vos, Moncho, mencionabas que no hay que improvisar con cultivo de servicio porque es una época donde hay otras cosas para hacer también. Sí, bueno, nosotros empezamos a sembrar los cultivos de servicio sobre rastrojos de maíz recién cosechados, cosechas de principios de marzo, y si tenemos humedad superficial para sembrar, empezamos. Entonces, ahí se te mezcla la cosecha de maíz, donde tenés un atolladero logístico importante, mucho personal abocado a la cosecha, y a su vez estás arrancando con una siembra prácticamente en simultáneo. En una punta del lote está la cosechadora y en la otra sale la sembradora atrás. Entonces es fundamental tener bien aceitado toda lo que es la logística de siembra. En nuestra zona conseguir semillas, sobre todo de vicia, no es fácil. Y si salimos a buscarla en febrero o marzo, lo más probable es que nos pase lo que comentaba Guille, que la semilla llegue tarde y ya estás implantando en mayo y ya los resultados no son los mismos. Así que es fundamental planificar con tiempo, saber a qué cultivo posterior va a ir, armar la mezcla y tener preparado toda la logística de siembra bien aceitadita
para que la cosa pueda funcionar. Si no, siempre se prioriza la cosecha y eso se hace mal y tarde. Bien, una práctica que normalmente se recomienda es la siembra al voleo, justamente para ganar tiempo. Igualmente vos, Cristian, decís que no cualquier cosa se puede sembrar al voleo. Y es que es complicado, porque cuando vos sembrás al voleo la vicia, por ejemplo, tiene el peligro de que nazca y después se muere porque no le sigue lloviendo. Entonces, siempre la precaución que tenemos es de sembrar la vicia sembrándola con máquina fina, o sea, en sobre rastrojo de trigo, y si es sobre gruesa, hacemos al voleo, pero solamente gramínea. Ahí le damos importancia al centeno o a la avena, que dicho sea de paso, eso es muy importante para que después el rastrojo no se huele. Bien, pasando a otro tema clave en las leguminosas, es la inoculación. Guille, ¿vos qué tenés para contar de experiencia? No, bueno, ahí primero, las leguminosas las sembramos principalmente por el servicio que nos dan de fijar nitrógeno, ¿no? Que es enorme. Entonces, si las vamos a hacer, no vale la pena ni discutir si inoculamos o no. Ahí sí es un sí rotundo. Parece una obviedad, ¿no? Pero hay muchos que todavía lo ponen en discusión. Ahí 2 años de la red de cultivos de servicio de APRESID, que teníamos el tratamiento inoculado y sin inocular, ahí hay algunas fotos. Fíjense que se ve clarito en las 2 repeticiones, en los 2 tablones que teníamos. Esto es foto de Necochea y creo que puse una más de Tandil, o no me acuerdo. Pero vean que se ve clarito la respuesta a la inoculación. Es importante también destacar que, como pasaba en soja cuando arrancamos a sembrarlo, si uno descalza una planta no inoculada, le ve nódulos. Y esa nodulación es por rizobios naturales, como pasaba en soja, ¿no? Ahora, esos nódulos, y hay muy buenos trabajos académicos de Fernando Salviaggiotti, que andaba por ahí, para zona núcleo, esos nódulos son mucho menos infectivos y son menos eficientes en fijar nitrógeno. O sea, que el hecho que los veamos no nos está indicando que está fijando a la misma tasa que una inoculada. Así que si hacemos una leguminosa, cualquiera que sea, tréboles o vicia, inoculémosla. Si no, estamos sacando mucho menos provecho de ese servicio de meter nitrógeno al sistema. Sí, Moncho. Sumo a eso, en lotes que no tienen historia de vicia, la vicia tiene una semilla muy chiquitita que le entra poco inoculante. Entonces, asegurarse de hacer un buen tratamiento. No basta solo con inocular, sino si puede ser un tratamiento profesional, eso nos garantiza que esté el inóculo en el lugar adecuado. Y si no tiene historia, de nuevo, doble dosis es lo más aconsejable. Cristian, ¿vos tenías alguna experiencia? Sí, allá hubo, como hay historia de vicia, pero de muchos años atrás, de la década del 90, 80, 90, después se dejó hacer porque hubo un problema de vicia pastoreada. El ensayo que hay es sin vicia, sin inoculante, una dosis y doble dosis, con el tiempo que había de vicia en el campo, no hubo diferencia de rendimiento. Ese cultivo de servicio se dejó para cosecha porque estaba espectacular, y no hubo diferencia. Todos rindieron 600 kilos. Porque había historia de vicio. Había historia de vicia, sí. Perfecto. Bueno, ahora pasando a otro tema también en la hora de planificar la siembra, es el tema de si vale la pena o no aplicar herbicidas, ya que uno de los principales objetivos de los cultivos es controlar malezas o por lo menos ayudar a esto. Sin embargo, Guille, decías, cuidado con las crucíferas, por ejemplo. Sí, creo que ahí hay otra foto. Este es un lote real. Fíjense, hay vicia atrás del nabón y entre la nabolsa hay vicia. Las crucíferas son, junto con el raygrass y el yuyo colorado, son nuestros principales malezas problemas en la zona. Viniendo al Congreso ya vimos que en la bolsa y en toda la ruta, incluso hasta la puerta del Metropolitano, me parece. Pero bueno, se habla muy bien de los cultivos de servicio como competidores de las malezas, y eso es una realidad, pero en casos puntuales o en zonas muy problemáticas los tenemos que ayudar, ¿no? Entonces, tanto en vicias puras como en consociaciones de raygrass vicia o avena vicia, que es lo más frecuente en el sudeste, estamos yendo con herbicidas preemergentes para ayudar a esta labor del cultivo de servicio en el control de malezas. En general, después lo podemos hablar, pero podemos ir con dosis de 800 a 1 litro de fluorocloridona, alrededor de 200 centímetros cúbicos de diflufenicán, flumioxacin también usamos, en mezclas con vicia de nuevo, ¿no? Pensando en malezas en crucíferas, como maleza problema. Pero no dejar solo al cultivo de servicio que compita con las malezas, porque nos pasa lo de la foto. Vos, Moncho, también tenías algunas experiencias con rama negra, sobre todo. Sí, como comentaba anteriormente, empezamos la siembra sobre la cosecha. Generalmente no hay nada nacido. Los lotes salen limpios de maíz, entonces
por ahí no se justifica aplicar nada, la rama negra todavía no nació, empieza a desarrollar el cultivo de servicio y si el lote en el que estamos sembrando tiene problemas históricamente de rama negra, esa rama negra empieza a nacer, el cultivo de servicio la tapa y no la viste más. Cuando secás el cultivo de servicio, esa rama negra quedó abajo viva porque en el momento de secarla el herbicida no le llega, así que queda perfectamente viva y empieza a pasar lo que vemos en la foto. Una vez implantado el cultivo en emergencia la soja, te empiezan a salir los manchones de rama negra. Si bien por ahí por densidad no compite demasiado con el cultivo, sí te carga de nuevo el lote de semilla para el año siguiente. Así que hay que tener cuidado de usar, como comentaba Guille, si el lote tiene problema rabanera, usar algún preemergente para competir el arranque del cultivo de servicio. Otra opción es, en la proporción de mezcla de vicia con centeno, cargar un poco el centeno, que tiene efecto alelopático sobre las malezas, y en ese caso los problemas desaparecen completamente. Bien, y me diste el puntapié inicial justo para entrar en el tema de consociaciones. Vos, Cristian, comentabas que tenías mejor experiencia de vicia con centeno que con avena. Sí, básicamente porque el centeno va a encañar antes. Si vos la vicia con centeno la estás sembrando en febrero o marzo, lográs que en agosto ya se encañe y empieza a sacar la espiga. En ese momento es donde nosotros la matamos ahí para reservar el agua en profundidad, ¿no? Pero la mezcla es mejor con centena que con avena, porque la avena como encaña muy tarde, realmente no crea una cobertura. Y si vos dejás la vicia sola, o la vicia en 2 meses prácticamente desaparece, por los microorganismos del suelo que te lo consumen. Si vos tenés una gramínea encañada como el centeno, lográs que esa cobertura te defienda más el cultivo que viene. Bien, y también hablando de consociaciones, vos hablabas, Guille, de no pasarse con la cantidad de gramíneas si se va maíz. Sí, ahí está bueno, sumo a lo que dice Cristian, por ahí pensar, lo que siempre nos dice Gervasio Piñeiro, hoy no lo escuché a la mañana, pero calculo que habrá dicho lo mismo, pensar qué servicio le vamos a demandar al cultivo que vamos a hacer y en función de eso pensar la especie y las proporciones en la mezcla. Lo que decías recién, Cristian, del centeno es tal cual, pero si vamos a maíz, por ahí nos interesa tener un cultivo que permanezca vegetativo, una gramínea que permanezca vegetativa un poquito más, cosa que inmovilice menos nitrógeno. Por ahí eso lo vemos como positivo en la avena o mucho más aún en nuestra zona en el ryegrass. O sea, es mejor que sea pura hoja y que no se encañe, si bien es verdad que por ahí se descompone más rápido y compite menos con malezas en el tiempo, pero también nos inmoviliza mucho menos nitrógeno. El nitrógeno, la inmovilización de nitrógeno por las gramíneas yendo a maíz o a otra gramínea, a girasol nos pasa lo mismo en el sudeste, penaliza y mucho. Ahí ese es un error muy frecuente que por ahí nos puede pasar. Entonces, de nuevo, si vamos a girasol o a maíz, o no poner gramíneas, hacer cultivos de leguminosa puros, o ponerlas en una proporción muy baja, o quemarlas antes. Por ahí lo que estamos haciendo es que tengan una proporción de gramínea interesante para que compitan bien inicialmente con malezas, todo lo que mencioné antes, pero ahora, a la salida del invierno, mitad de agosto, a fin de agosto, no sé, 1 litro de cletodin, por decir algo, cualquier graminicida, quemo la gramínea y le dejo 1 mes y medio más a la vicia para que tire y fije nitrógeno. Y ya después, sí, yendo a maíz, quemo la vicia pura que quedó y que me libere todo el nitrógeno. Pero guarda con las gramíneas porque inmovilizan mucho nitrógeno y mucho más si se encañan rápido, ¿no? Sí, eso es cierto. Si vos dejas el centeno, lo podés matar con cletodin, pero después se te va a consumir muy rápido la vicia que queda. Y si la que querés cosechar, ni hablar, porque otra cosa interesante es el centeno guacho que se puede producir, lo vas a tener en los cultivos siguientes. Entonces tenés que evitar que ese centeno dé grano. Nosotros lo cortamos en agosto porque queremos cuidar el agua abajo, pero que si monitoreás el año y viene muy bien, ese centeno tenés la tentación de postergarlo un poquito, llega a dar grano y vas a tener un problema en el cultivo siguiente. Por eso la matada en agosto. Bien, y relacionado a esto de los cultivos de servicio que también son malezas, ¿no comentaron o qué experiencia tienen respecto a crucíferas como cultivo de servicio y ryegrass como cultivo de servicio, que ambos son malezas al mismo tiempo, digamos? ¿Qué podrían decir de eso? Si lo usan, si no, qué hacer, qué no hacer.
Cualquiera de los tres. Nosotros no usamos ninguno de los dos. Las pruebas que hemos hecho en la red de cultivo de servicio de APRESID, en general las crucíferas aguantan muy mal el frío. Nuestra zona de helada muy fuerte, son temperaturas, no son parejas como por ahí tienen ustedes en su zona, sino acá son heladas muy puntuales y por ahí 8 o 10 grados bajo cero durante 4 o 5 horas y no deja nada, las borra. Quizá por eso tampoco tengo tanto problema de crucífera como maleza. Así que ahí no les puedo decir porque no tenemos experiencia. Pero ya dijiste un no, o sea, ustedes por eso no lo hacen, digamos. Guille y Cristian, No. que son... Dale. Bueno, nosotros ryegrass usamos. De hecho, y se usa muchísimo como verdeo, obviamente. Y ahí dos consideraciones. La primera, que ryegrass maleza es ryegrass diploide. Entonces, usando ryegrass tetraploides, que por ahí son de los más usados en el sudeste, de nuevo, o como verdeo o como cultivo de servicio, ahí no vemos ningún problema. Lo más usado es avena, pero creo que es más cultural que otra cosa, ¿no? Cultural en el sentido que se consigue fácil la semilla y demás, pero ryegrass se podría usar tranquilamente y le vemos ciertas ventajas al uso. Y respecto de crucíferas, siempre fue como un gran miedo meterlas, o sea, se habla de las crucíferas, sobre todo de los nabos que tienen gran raíz para descompactar suelo y demás, siempre fue un terror a meterlas dentro de la mezcla, porque si ya tenemos terribles problemas con los nabos y nabolsas y demás como maleza, pero este año lo metimos en un lote de producción, de que es un cultivo de servicio pastoreado, y realmente con buenos resultados, porque es muy palatable, el animal lo prefiere mucho, y donde se va induciendo el animal o lo come, o por ahí lo pisa, o lo daña, y en general los nabos forrajeros esos sale la raíz unos 5 centímetros por encima de la superficie, entonces por ahí lo pisotea, y realmente no hay chance de que semille, al menos en los 2 lotes que tenemos de producción ahora. Así que un poquito de ese miedo se nos está yendo. Todavía sería cauto con los nabos. Con el ryegrass sí, lo estamos usando ya hace años sin ningún problema. Tendría esa precaución, que sea tetraploide para que no haya posibilidad de cruzamiento con el maleza, que es diploide. Sí, allá también el nabo no lo queremos sembrar, el pariente del nabo, por justamente el problema que pueda aparecer, pero en la regional hay problema con ryegrass, y cuando vos sembrás una vicia y hay ryegrass guacho, todo ese ryegrass resistente, si hace tanta competencia, después no viene la vicia. Entonces es un peligro también ahí. Hay que controlar el ryegrass, digamos. Hay que controlar el ryegrass. Sí. Bien, pasando a un tema que creo que es el que más limita la adopción o el que más miedo le tenemos, es el consumo de agua. Cristian, ya que terminaste vos, ¿qué puedes decir del secado, del momento de secado, que es el punto donde uno puede manejar la canilla, digamos? Sí, y este año, por ejemplo, yo tenía ganas de matarlo en junio, por el año de seca como venía, por temor a que nos consuma todo el agua en la superficial. Pero mi hijo me dijo, jugátela, y le tengo que dar la razón. Llovieron 37 milímetros y recuperamos el perfil. Así que ahora en agosto, muerte total, a rajatabla, porque no sabemos qué va a pasar de acá en adelante. Entonces le tenemos que garantizar el agua, y pasa lo que dice Guille, que esa gramínea va a dejar menor nitrógeno. Es así. Cuando vos tenés vicia con gramínea, tenés que darle un poquito más de fertilidad después. Bien. Guille, vos tenías algo por decir de que no hay que manejar todos los lotes igual. El criterio no es siempre el mismo. Esta figura no sé de quién es. Esta es mía. Yo dos consideraciones importantes, así medio teóricas para plantear la discusión. Primero, para el sudeste, caracterizar la capacidad de almacenaje que tienen esos lotes. No es lo mismo un suelo profundo de 1,5 metros de profundidad en Balcarce, Tandil o la costa, donde podemos almacenar 200 milímetros. Es decir, el barbecho tiene un costo de oportunidad muy alto, porque son 200 milímetros que nosotros podemos almacenar en ese periodo y transferir al cultivo de verano. Que la siguiente, un suelo somero, que también lamentablemente son muy frecuentes en el sudeste. Esto es Necochea continental, Lobería, Balcarce continental, puede ser esto, donde tenemos 70 y pico milímetros de capacidad de almacenaje en el suelo. Esto, para bien o para mal, con 2 lluvias moderadas, lo recargamos completo. Entonces no tiene costo de oportunidad. Si yo tengo en barbecho todo el invierno este suelo, no gano nada, porque toda la lluvia que llueve, valga la redundancia, la pierdo. No tengo capacidad de almacenar en el suelo. Entonces, en estos suelos someros, puedo demorar mucho más la fecha de quemado que en los suelos profundos que le mostraba. Eso pensando desde el suelo.
Y también es muy importante pensar desde el cultivo. No es lo mismo ir a girasol, que ya ahí hemos tenido malas experiencias yendo a girasol. Es un no ir a girasol, lo pondría ahí, después podemos discutir afinando, pero no ir a girasol como concepto general, porque pone el periodo crítico allá por diciembre. Entonces ahí realmente todo lo que le hagamos, que tendríamos que quemar muy temprano. Si es cultivo de servicio, puro. Si es pastoreado, por ahí removiendo cobertura es distinta, ¿no? Pero si es cultivo de servicio, yendo a girasol que pone el periodo crítico en diciembre, no lo haría. Sí, yendo a maíz temprano, medio intermedio, y ya siendo a soja, que pone el periodo crítico en febrero, nos da mucho más chance de demorar la fecha de secado, ¿no? Y lo mismo a maíz tardío. Yendo a maíz tardío, que en la zona pone el periodo crítico en febrero, y lo sembramos a fin de noviembre, en general, para tener una fecha en mente, estamos quemando hacia el 20 de octubre, por ahí. De nuevo, porque falta mucho camino por recorrer para el periodo crítico de ese cultivo de maíz. Ahí, yo, si me dejan agregar algo, además de la fecha de secado, también lo que tenemos para manejar es la fecha de siembra del cultivo siguiente. Es decir, si secamos en una fecha y no se dan las lluvias necesarias, atrasar el cultivo. Obviamente no llevarlo después a un periodo, a un momento crítico de heladas, por ejemplo, en el sur, pero en las zonas más templadas, retrasar la fecha del cultivo siguiente para tratar de almacenar agua. Sembrar sobre un suelo seco es ir directamente a la pérdida. Entonces, quemamos en una fecha, también dependiendo del pronóstico, y ajustamos la fecha de siembra del cultivo siguiente también de acuerdo a las lluvias que se fueron dando en ese periodo entre secado y siembra, digamos. Hay dos cositas que me olvidé. No manejar recetas en la fecha de secado. Generalmente cuando empezamos a trabajar con cultivo de servicio hace 4 o 5 años, todo el mundo te preguntaba ¿cuándo lo sembrás y cuándo lo quemás? Cuando lo sembrás podemos manejar recetita, como lo hablamos al principio de la charla. Cuando lo secás debería ser un no sé, depende. O sea, que empecemos a manejar modelos dinámicos, donde yo de alguna manera con más o menos rigor pueda ir monitoreando la disponibilidad de agua en el perfil y pueda ir mediante cálculos de la probabilidad de recarga o pronósticos niña, niño, demás, ir manejando la fecha de secado, pero que no sea un 20 de octubre seco. Un año podrá ser el 25 de octubre, otro año tendrá que ser fin de septiembre, por el pronóstico y porque fue el otoño-invierno seco, pero manejar modelos dinámicos. Con este pronóstico de niños ya se empezó a escuchar en esta época si ya vamos a secar o no vamos a secar por redes sociales. Moncho, vos decías que hay que prestar atención, es decir, cuidado con no prestar atención a los insectos. Sí, los cultivos de servicio funcionan como franjas trampa de todo lo que va dando vuelta en el invierno en la zona. Entonces suelen enchincharse mucho más y también tener mucha más presencia de cortadoras y oruga bolillera. Las cortadoras, sobre todo, después pueden ser un problema porque no las controlás con nada, ¿viste? Una vez que se metieron ahí abajo del rastrojo, son un dolor de cabeza. Lo ideal es monitorear, seguir las trampas de luz en la entrada del invierno y si vemos picos de captura de adultos, ir a un tratamiento preventivo durante el invierno donde hay poco desarrollo del cultivo de servicio y ahí tenés buena efectividad de control. Y si eso no es posible y en el momento de la siembra o del secado del cultivo de servicio encontramos mucha presencia de orugas, por ahí demorar la siembra para que esas cortadoras entren en latencia, en diapausa. Necesitamos 30 días sin cultivo para que el insecto deje de ser dañino. Pero prestar mucha atención porque nos puede llevar puestos. La verdad que es un tema que por ahí en la siembra convencional o en los ambientes que veníamos manejando no era inconveniente y ahora te encontrás con algunos problemas importantes. Y relacionado a eso, mucho seguí con el tema de que no existe una única forma de siembra, sino que también se puede sembrar en verde, por lo menos para tu zona. Bueno, como decía Guille, tenemos diferentes perfiles hídricos. Cada lote es diferente, tiene napa, no tiene napa, el año viene niña, viene niño. Nosotros salimos de un periodo muy húmedo, donde llegamos a septiembre y había lotes que no podíamos sembrar, porque estaban tapados de agua. Entonces, los cultivos de servicio nos permitieron meter mucho consumo en invierno y llegar a la primavera con espacio para recibir las lluvias que se iban a dar y poder sembrar. En la búsqueda de ese mayor consumo posible de agua, existe la posibilidad de hacer una siembra en verde directamente, sin secar el cultivo de servicio. O sea, venir y sembrar atrás.
¿Qué pasa? De nuevo, es un ambiente completamente diferente. En la siembra mayormente no hay problemas. Hay que hacer algunas adaptaciones a las sembradoras, sobre todo con las tapadoras y que no tengan muchos puntos de enganche, porque si no realmente la pasás mal. Pero sí, los porcentajes de logro son menores. Y es lo que se ve ahí en esa gráfica. Eso se sembró en el mismo momento. Una parte del lote se había hecho un barbecho hacía 20 días y la otra se sembró en verde directamente. Obviamente hubo diferencia en la producción de materia seca de ese cultivo de servicio y hubo sí mucha diferencia en la implantación. Ahí se sembraron 88.000 semillas y perdimos más de 10.000 en la siembra en verde. Eso sin problema de insectos, ¿no? Solamente fue por la implantación en sí y se trasladó a rendimiento. Y después, bueno, cuando en la zona nuestra, cuando el año viene bien para los cultivos de servicio, en las hojas ya te tenés que ir a octubre y te encontrás con esos montes que no hay forma de sembrar ahí arriba. Eso sí que hubo que rolarlo, también era un ensayo, era una parcela chica, pero ahí sí la máquina ya no pasaba directamente. Hubo que rolarlo y después sí se sembró, pero de nuevo, cuando uno empieza con esto de los cultivos de servicio, por ahí al principio le cuesta lograr esos volúmenes de cobertura y el primer año que lo lográs decís, bueno, este no lo seco, lo espero y después te encontrás con eso. Así que no hay que olvidarse que después hay que sembrar ahí arriba. Entonces muy lindo para la foto todo, pero después tenemos que lograr que la cama de siembra que va a ser hacia el cultivo de renta sea una cosa lógica, ¿no? Como pudieron ver, fuimos desde Cristian, que fue tajante en cuanto a la fecha de secado, porque está en una zona de mucho menos precipitaciones, y Moncho habló de incluso sembrar en verde. O sea, claramente no hay recetas sobre el tiempo. Hay buenos criterios, digamos, pero no ninguno de los dos está mal, digamos. Cada uno ha ajustado a su zona y su año. Martín, te comento. Esa vicia para nosotros ya es de cosecha. No la podemos pasar a gruesa, porque se chupó todo el agua. Claramente. En cambio, la que sembraste en marzo, ahí sí tenés que tener cuidado con la isoca. Que puede haber isoca y puede haber tucura. Y a esa tucura la tenés que monitorear cuando está saltona, pararla porque te puede consumir. La vicia es muy chiquita que está ahí, te la comen en 4 o 5 días. Cristian, ya que tenés el micrófono, vos comentabas que no hay que mirar solo el margen bruto, digamos, sino Exacto, considerarlo una exacto. inversión. No tenés que tenerle miedo al margen bruto, porque esa inversión que haces ese año se va a ver a largo plazo. El nitrógeno que puede llegar a generar esa vicia que vos prácticamente le cortás la vida en agosto, que no tiene mucho desarrollo, no lo vas a ver en ese año del cultivo de la gruesa, en el cultivo de renta. Lo vas a ver en la sumatoria de varios años. Entonces hay un ensayo ahí de 7 o 8 años donde recién se ve el resultado en un girasol después de haber hecho 2 años seguidos de cultivo de servicio. No seguidos, sino intercalado. Un año con maíz con cultivo de servicio, después pasó a trigo, a girasol, después pasó a trigo, ese trigo pasó a cultivo de servicio, ese maíz otra vez dio buen rendimiento y el girasol repercutió con toda la acumulación de los frutos del cultivo de servicio. Es decir, que no siempre vamos a tener resultados inmediatos en la práctica. No esperes resultados inmediatos, nosotros no los esperamos, pero metemos la vicia y el cultivo de servicio dentro del sistema y con eso le damos estabilidad. ¿Cómo lo piensan ustedes? Mira, nuestra experiencia indica que después del tercer ciclo de vicia es cuando los lotes cambian, digamos, que vos te encontrás con un ambiente diferente, que expresa todo su potencial. En el mientras tanto es una inversión muchas veces. ¿Y qué te pasa? ¿Alguna factura en un año seco, con problemas de implantación del cultivo de renta, con algún tratamiento extra de insecticida, además del costo propio de lo que es la siembra del cultivo, ¿no? Pero con 3 ciclos te encontrás con un suelo totalmente diferente. Por eso es importante, cuando uno empieza a probar siempre en el mismo lote, para poder ver esos efectos acumulativos, porque generalmente lo que hacíamos era, sembramos este año acá, este año en otro campito, entonces como que nunca veías el círculo cerrado. Cuando empezás a ver en el mismo lote varios ciclos de la rotación, es cuando se ponen en manifiesto todos los beneficios de esta práctica. Es decir, que lo que no hay que hacer es desmotivarse.
Nunca. Hay que estar convencido, uno como técnico y el empresario que avala la práctica, ¿no? Que eso es fundamental, ¿no? Porque si volvemos al margen bruto, sonamos. Esto es una película y no nos tenemos que dar nunca con la foto. Siempre empezar de a poco y de nuevo, hablar con socios, con conocidos, con vecinos que estén en la práctica, preguntarle qué hay que hacer, qué no hay que hacer y largarse. Lo que está claro con esta nueva tecnología de proceso es que la gente que entra no sale más. Le puede ir mejor, peor, pero siempre queda. ¿Viste? No salen porque ven los beneficios. Los beneficios están. Pero bueno, lleva un tiempo acostumbrarse al manejo de estos cultivos nuevos, a adaptar la maquinaria, porque de nuevo estamos ante un ambiente diferente, y a tomarle el pulso a todos esos pequeños ajustes que quiere haciendo en lo que uno viene haciendo de memoria por ahí de años y años de siembra directa sobre rastrojo. Cristian. Si estamos pensando en poder mirar al futuro, hay un ensayo que va a hacer ahora Luis Boll, que va a seguir, donde va a haber siempre con cultivo de servicio y sin cultivo de servicio. Así como el monumento histórico que él lo está analizando, ahora va a seguir analizando a través del tiempo y calculo que en 5 o 6 años vamos a tener un resultado. Así que hay que tener paciencia. Vos, Guille, que sos asesor, ¿qué le decís a tus asesorados? No, una consideración que siempre la discutimos con productores asesorados o en el grupo de Presides, si lo vas a hacer, si tomaste la decisión de hacer un cultivo de servicio, más si es la primera vez, hacelo bien. O sea, si bien no es ninguna ciencia, porque es la siembra de un verdeo con un poquito más de complejidad, pero prestemos atención, gastémosle un mango en el preemergente, prestemos atención en la fecha de secado, porque es fácil errarle con alguna de estas cositas, que se nos llene de maleza o que nos juegue en contra el nitrógeno o el agua. Entonces, y si nos agarramos de esa mala experiencia que tuvimos la primera vez, probablemente no volvamos a incurrir en eso. Así que si vamos a dar el primer paso, démoslo con solvencia e invirtiendo lo que hay que invertir, tanto en tiempo como en esfuerzos y en dinero llegado de caso. Y tener la precaución de no poner el 2,4-D muy cerquita de la siembra de la vicia. Por lo menos tenés que hacer 20 o 25 días antes. Si no, esa vicia no van a hacer. Me sumo al comentario que dice Guille, me viene bien a mí, porque uno normalmente, queriendo que el productor arranque, dice, bueno, entonces hagámoslo de forma más barata y fácil posible, y muchas veces le erramos, porque la semilla no era buena, porque no lo fertilizamos, porque elegimos, bueno, tarde, porque era cuando la persona podía, y todo eso se suma para que no salga bien. Bueno, ¿alguna cosa para agregar? Si no, vamos a la pregunta del público. Gracias. Bueno, vamos a ver, que hay varias cosas que pueden seguir mandando preguntas, tenemos un tiempo interesante, así que pueden seguir enviando a ese número. Bueno, acá dice, donde el ambiente marca ambientes de manera muy fuerte, encontramos en gramíneas como el centeno partes espigadas e iniciando antesis y partes recién encañando. ¿Qué criterios usarían un año como este para definir el secado? Donde obviamente las partes bajas del cultivo no solo han consumido tanta humedad, sino tampoco generan cobertura y competencia de malezas. Esos son los lotes más lindos de manejar. No, yo lo mataría sí o sí. Nosotros tenemos que cuidar el agua abajo. Creamos la cobertura necesaria y suficiente y estamos defendiendo al cultivo de renta. Tenemos que matar en agosto. No sabemos cómo va a ser el futuro. Si querés monitorear un poco el año y te podés llegar hasta septiembre si estás con el tanque lleno, pero si no, garantizarlo y matarlo en agosto. Bien. Sí, sumado a eso, el tema de las gramíneas por ahí que van a soja y semillan, después si ese lote va a trigo el año siguiente puede ser un problema, entonces hay que tener cuidado también con eso. En nuestro caso sembramos centeno temprano, centenos cortos, que florecen en fines de julio, agosto, entonces se helan todos, las espigas se helan. Pero por ahí si sembrás alguno más largo y lo dejás correr mucho, puedes tener problemas en el trigo siguiente. El cultivo pasa a ser maleza. Bien. Habló Moncho de un piso de contenido hídrico de base para cultivo de servicio. ¿Qué base está tomando milímetros en el suelo como criterio?
Nosotros tratamos de salir en lo posible con perfil lleno, ¿no? Una cosa es si el lote tiene napa o si no tiene. Si tiene napa, generalmente ese cultivo de servicio va a un maíz temprano. Y ahí sí, asegurar de que arrancamos con el tanque lleno, ¿no? En los lotes que no tienen napa, que generalmente se hace el cultivo de servicio post maíz y antes de la soja de primera, arrancar por lo menos con 160, 180 milímetros en el 1,5 metros. No corre riesgo con eso. Veníamos muy dulces. El cultivo de servicio en promedio, por los estudios que hizo Cristian Cazorla en INTA Marcos Juárez, contra el barbecho te consumía 50 milímetros más. O sea que normalmente se recuperan. El año pasado no se recuperaron, porque no tuvimos una lluvia decente en todo el invierno y en toda la primavera. Entonces hay que ser prudentes. Si no tenemos humedad de arranque, yo optaría por quedarme en barbecho. Bien. Hola, si yo tengo un lote que venía de vicia, ¿puedo bolearle vicia sin inocular sabiendo que quedó inóculo de la vicia anterior? Creo que lo dijiste vos, Cristian, pero... Dale, Guille. No, sí. Lo mismo que pasó en soja, es comparable ahí la situación. Una vez que ya se va naturalizando el resobio del inoculante, las respuestas van siendo cada vez menores hasta nulas. Así que sí. Ahí en el caso del boleo, lo que estamos haciendo es como va a quedar indefectiblemente un tiempo a la intemperie esa semilla, es inocular con protector. De nuevo, algún hidrato de carbono o algo de los que se usan en soja, usarlo y con buenos resultados. En general la vicia al boleo, que no se habló, la vemos que nace muy bien, no tiene mayores problemas de nacimiento. Sí, cuando lo hacemos adentro del maíz, al menos nuestra experiencia en el sudeste, es que las plantas las lográs, pero les cuesta mucho establecerse al cultivo, crecer a la planta bajo el sombrero del maíz. Recién despega cuando le cosechás el maíz, ¿no? Que en nuestra zona es tarde, es en el invierno, así que se implanta bien, pero crece más o menos. Y preguntan también sobre vicia, ¿cuál sería el mejor herbicida para que tenga menos fitotoxicidad en el cultivo preemergente? Ahí nosotros en la fina tenemos cuidado de no dejar ningún herbicida residual, porque la vicia que vamos a sembrar al principio, habiendo agua ya en principio de febrero la podemos sembrar, pero sí el poder residual que queda de la fina es peligroso. Y la sembramos enterrándola sí o sí. Al boleo no sembramos la vicia porque no tiene futuro, por lo menos en la zona nuestra. Y hablando de la regional con campos en Dorrego y en la parte serrana, los dos tienen el problema de que esa vicia puede nacer y después se muere. Así que hay que sembrarla enterrándola. Por herbicidas. Ahí lo primero, pensando en vicia de nuevo como principal, en las gramíneas de invierno podemos hacer casi cualquier cosa, ¿no? Pero en vicia, primero, usar preemergentes, porque postemergentes hay muy pocos productos, lo poco que hay a las dosis que podemos usar para no pegarle a la vicia no controlan maleza, no controlan crucífera principalmente, así que usar preemergentes. Como preemergentes estamos usando para crucíferas, que creo que lo mencioné, 1 litro de fluro, entre 800 y 1 litro, o 200 de diflufenican, más o menos, que puede ir junto con Flumetsulam para ampliar el espectro de malezas a dosis de 300, 350. Esa es medio como, ahí sí es una recetita de base que tenemos, ¿no? Flumetsulam con diflu o fluro, va bien. Yo agrego ahí terbutilacina, otro preemergente que puede usarse en vicia. Sí, y en sí. mi zona, Flumetsulam, tuvimos fitotoxicidades, o sea que cuidado con la dosis de Flumet. Controla poco y tiene fito. A esa dosis de 300 no vimos, pero de nuevo, materia orgánica del sudeste está acá. Dice, si el boleo antes de cosechar el cultivo de verano ayuda a acumular más biomasa. Sí, siempre que implantemos antes el cultivo de servicio, tenemos más periodo para que desarrolle, ¿no? El tema, lo que se habló antes, lograr que se implante bien. Tener una lluvia posterior a ese boleo que garantice el nacimiento. En el barrio nuestro es muy errático, por ahí se siembran muchos verdeos de esa manera con altina, y si te llovió atrás es un espectáculo, y si no te llovió hace papa. Porque después en el invierno no nos llueve más a nosotros, entonces lo que no nació de entrada sonaste. Entonces es muy errático. Tengamos en cuenta también que siempre al boleo hay que subir la densidad, obviamente por una ineficiencia. Quizás con semilla propia es una cosa, pero cuando uno tiene que salir a comprar semilla y ni hablar si es vicia,
subirle ese 30 o 40% es caro. Entonces, depende de, bueno, justamente cada uno en qué esquema armó. Martín, ahí yo sumo. Muchas veces se volea porque es más barato. Nos pasa, incluso en lotes en barbecho, decir, lo voleo porque es más barato, no pago los $45 de siembra, que yo lo voleo. Y creo que con seguridad puedo decir que las implantaciones al voleo son muy inferiores en calidad a lo sembrado, ¿no? Sembrado con sembradora. Entonces yo en general, sumado a esto que dice Martín, que en realidad no es tan barato porque tenés que levantar densidades de siembra y demás, termina siendo medio carrera y los logros al voleo son inferiores. Así que como receta, yo trataría de manejar las siembras al voleo realmente en situaciones donde no pueda entrar a sembrar. Que básicamente eso se termina haciendo adentro de maíz, con avión o con altina o con lo que sea, y eventualmente dentro de una soja, pero principalmente en nuestra zona dentro de un maíz. O sea, donde no podés físicamente entrar con una sembradora, anda con voleo. Pero donde podés entrar con una sembradora, sembralo. Y si lo haces sobre una soja, trata de hacerlo antes que caigan las hojas, para que todas esas hojas la tapen y le den una mayor probabilidad de nacimiento. Esas siembras del voleo errática, pensando en todo lo que hablamos hace una hora de malezas y demás, terminan siendo un dolor de cabeza. Entonces, donde podamos, sembremos y usemos un preemergente. O sea, de nuevo, si tomamos la decisión de hacerlo, hagámoslo bien. Donde sí el voleo viene muy bien, porque de hecho la única alternativa es de maíces tardíos. Bueno, claramente, porque si esperamos a agosto, que es la cosecha del maíz tardío, julio, ya estamos totalmente fuera de fecha. Preguntan cómo están ajustando el nitrógeno arriba de Vicia, cuánto valorizan el aporte de nitrógeno, o sea, qué valor le ponen a ese, no económico, sino en kilo de nitrógeno, supongo será. Nosotros estamos haciendo, de nuevo, hablo de maíces tempranos, sobre Vicia centenos. Estamos haciendo curva ADN para ir ajustando y nos está dando aproximadamente unos 40 kilos de ADN, ese cultivo de servicio. Entre 40 y 50. O sea que podemos estar reduciendo eso de la fertilización nitrogenada habitual cuando partimos de una vicia que tenga una materia seca aproximadamente de 8 toneladas, 8 toneladas y media. Pero todavía falta, es bastante variable. Así que todavía no lo tenemos del todo ajustado. ¿Qué experiencia tienen de pastoreo, de cultivo de servicio, sobre todo en zona núcleo? O sea, que a ustedes dos lo sacó de fuera, te toca mucho. Bueno, nosotros venimos pastoreando ya hace muchos años. El primer año que lo hicimos tuvimos problemas de intoxicación con vacas, con algunos casos de muerte, así que hay que tener cuidado, sobre todo con animales mayores de 2 años. Ahora seguramente va a aclarar Klein del tema, pero para categorías menores y sobre todo vicias en estado vegetativo no hay ningún inconveniente, súper palatable, rebrota bien, se le pueden hacer 2 o 3 comidas, la verdad que funciona muy bien, incluso para hacer reservas, rinde muy bien para hacer rollos en esos años que por ahí salimos sin reservas del invierno, es una buena alternativa. Si tenés una vicia que está bien balanceada con gramíneas, no va a tener ningún problema. Pero cuando la vicia es de crecimiento exuberante y prácticamente está sola, tenés que tener mucho cuidado. El primer síntoma es sangrado de la nariz en la vaca, después se le cae el pelo, se pone gris, y bueno, ahí ya es prácticamente muy tarde, tenés que sacar la vaca. Apenas el primer síntoma tenés que sacarlo. Y la experiencia que nosotros tenemos es que con animales menores de 2 años nunca tuvimos problemas, pero con mayores de 2 sí. Así que cuidado ese, ¿no? Bien, después hay algunas preguntas del norte. Del norte no hay nadie, pero podemos arriesgar alguna respuesta. A lo mejor dice, ¿qué experiencia tiene en siembra de febrero después de cosechar girasol en el NEA? No hay ninguno del NEA. Uno pensaría que la fecha es oportuna, digamos. Si hay humedad, sería un buen hueco. Pero bueno, no hay ninguno como... Y en girasol yo no lo haría porque si son CL ya vas a tener un problema con la vicia, ¿no? Directamente lo descartaría. Nosotros estamos haciendo todo girasol CL y es imposible. No van a hacer. Bien, la verdad que llegaron 30 preguntas más, así que después agárrenlos afuera. Bueno, preguntan de nitrógeno otra vez. Después otro del norte, que no tenemos ningún exponente. Y la última, porque queda un minuto. ¿Alguno tuvo problema en encontrar vicia rebrotada o guacha adentro del cultivo siguiente? Siempre hay vicias guachas, pero no molestan.
No hay problema, se controla bien. Sí. Creo que una de las principales virtudes de la vicia es que la controlas muy fácil, con glifosato incluso, o roleando o en siembra verde. Y por eso le cuesta tanto entrar a los tréboles. Los tréboles son iguales o mejores que la vicia en muchos aspectos, ¿y por qué no han prosperado? Bueno, porque son más difíciles de sembrar en algún momento, en algún punto, y porque son mucho más difíciles de controlar. Con la vicia no hay mayor problema. Y comparto lo que decían, estaría bueno empezar a pensar en convivir, no tomarla como una maleza, porque si después la estamos sembrando con altina en el maíz, por un lado es como un doble mensaje. La sembramos en febrero con maíz y nos molesta que esté un poquito ahí estético en diciembre. No. Obviamente hablando en términos razonables, si tenemos un colchón de vicia junto al maíz no nos simpatiza tanto, pero... 100 de Dicamba lo resuelve. Bueno, se nos terminó el tiempo, quedaron muchas preguntas. Muchas gracias a los tres, espectacular, y gracias a todos ustedes por haberse quedado y haber preguntado. Muchas gracias. Gracias.